Yo en esta noche quería hablarle acerca de un matrimonio que formó una familia y que este matrimonio era avalado por Dios y tuvo muchos aciertos. Hay un golpe. Tuvo muchos aciertos, pero también tuvo errores. Así que yo quería que en esta noche podamos aprender de esto, de los aciertos de esta familia y de sus errores. Porque está en la palabra y tiene cosas muy importantes. Vamos a hablar del matrimonio de Isaac y Rebeca. Es una pareja que se conocieron y el Señor aprobaba ese matrimonio. Sin embargo, tuvo muchos problemas. Vos podés estar bien con el Señor, bien en tu matrimonio, pero lo mismo, hay problemas. Por favor, si usted me acompaña a Génesis capítulo 24, versículo 67. Génesis capítulo 24, versículo 67. Ahí está la palabra. Aquí Isaac conoce a Rebeca, se la traen, y dice la palabra del Señor, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer. ¿Y qué dice? Y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y aquí puedo ver un acierto de este hombre muy importante, que él amó a su esposa. Saben que la palabra nos enseña que el amar a tu esposa o a nuestras esposas es un mandato. ¿Sabe usted? Vamos a ver en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Fíjese esa comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está el amor ágape, el amor sacrificial. Aquí está el amor que se entrega, el amor que quiere lo mejor para el otro. Este es el amor que mostró el Señor por la iglesia. Pero de esa forma dice que los maridos debemos amar a las mujeres, a nuestra mujer, no a las mujeres. Leamos bien. Y sabe que este es el primer acierto de Isaac. Y podemos ver en la palabra, volvamos por favor a Génesis 24:67, dice, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Eso es importante, ese ejemplo de marido debemos imitar. Ahora una vez alguien me dijo, hermano, vos no sabes la hiena que tengo en mi casa. Perdón la expresión, ¿no? Pero la palabra dice, debes amar a tu esposa. Isaac amó a su esposa. Primer acierto que podemos ver y aprender. Que esto le agrada a Dios. Isaac sustentó y cuidó a su esposa. Y vamos a ver que él la consoló, la amó hasta la muerte. Muchos personajes bíblicos eran polígamos. Tenían muchas mujeres, pero este hombre tuvo una sola, era monógamo, así es, una sola mujer, y amó a su esposa hasta la muerte. Él es el ejemplo de un buen marido. ¿Qué más? Vamos a seguir con la lectura. Dice, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Usted sabe que antes de conocer a Rebeca, antes de tomarla por mujer,
3 años antes había muerto la madre de Isaac. Y dice la palabra que él la extrañaba. Se consoló después de la muerte de su madre. 3 años. ¿Saben? Y la palabra da a entender aquí y en otros lugares que Isaac era un hombre que honraba a sus padres. Ese es el segundo acierto de Isaac. Fue un hombre que honraba a sus padres. Tenía un vínculo familiar de mucho respeto y honra por sus padres. Y dice la palabra del Señor, uno de los 10 mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. El apóstol decía que este es el primer mandamiento con promesa. Honrar a nuestros padres. Yo he visto jóvenes que han peleado con su padre a golpe de puños. Hay jóvenes o personas que robaron a sus padres. Hay personas que sus padres cobran una jubilación, sin embargo igual los mantienen, teniendo ellos fuerza para trabajar, para sostenerse, y están usando el salario o el ingreso de sus padres mayores. Eso no es honrar a nuestros padres. Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Vos querés que te vaya bien? Honra a tus padres. Tal vez hay una traba en tu trabajo, en algo, en tu vida, tal vez es porque no estás honrando, estás faltándole respeto a tus padres. Esto es muy importante para Dios. Dios honra a aquellos que honran a sus padres. Ustedes saben que cuando yo tenía 17 años, yo nací en otra provincia y me vine a estudiar a Tucumán. Y era muy joven. Pero yo sabía que mis padres me mandaron a estudiar y ellos me pagaban los estudios. Y yo sabía que no iba a honrar a mis padres si yo no estudiaba o si vivía la vida loca. No tenía control de nadie, nadie me conocía acá. Tenía un par de compañeros, pero no había control. Pero yo sabía que no iba a honrar a mis padres si yo no estudiaba, era mi trabajo. Y yo pensando en esto, me acuerdo que mis padres me enseñaron mucho desde pequeño a ir a la iglesia. Y cuando estuve acá, mi contención fue en la iglesia. Yo iba a las reuniones de oración, a las reuniones de jóvenes, a las reuniones caseras. Me acuerdo, aquí está Juan Carlos, iba a la casa de Juan Carlos. Hermanos que venían estudiantes de otro lugar y los invitaban a sus casas. ¿Saben? La iglesia, los hermanos fueron mi contención. Ahí el Señor me guardó, me contuvo. O fue a casa de Norita también, pero había otro interés por ahí. Ahí ya quedé enlazado. Muy bien, pero sabe que yo pensando, digo, ¿por qué me aferré en la iglesia, porque había aprendido eso de mis padres? Desde pequeño, incluso mi padre por ahí era un poquito rígido. Me acuerdo una vez me dijo, la iglesia hay un ayuno. Y digo, ¿con qué se come eso? Tenía 10 años. Mi hermano tenía 8 para cumplir 9 años, nos llevamos muy poco. Y mi padre me dice, ustedes van a ayunar con la iglesia, con nosotros. No sabía mucho qué era. Y yo digo, bueno, me dijo mi papá que ayunemos. La iglesia ayunaba uno no desayunaba, nada, pasaba de largo hasta las 6 de la tarde.
Se imaginan, ¿no? Con mi hermano andábamos durmiendo por todos lados. Y llegó las 6 de la tarde, bueno, todos los hermanos a la iglesia a cortar el ayuno. Vamos a cortar, nos juntábamos toda la congregación, leía un poco la palabra, orábamos y cortábamos el ayuno con un té, con un mate, con una tortilla. Y ahí estábamos nosotros, 2 niños. Yo le decía a mi papá, pero eso es para grandes. No, sí va a haber chicos. Éramos los 2 únicos chicos. Y sabe que mi hermano me decía, mira, ese hermano tiene cara de sándwich. Veíamos y eso me enseña desde pequeño, que no entendía mucho. Saben, a veces no. Y mi padre me llevaba a la iglesia y no entendía muchas cosas, pero esa costumbre, a ver, lo tomemos bien, ese hábito de estar en el pueblo de Dios fue bueno para mí. Y me acuerdo que el anciano de la iglesia, el pastor, dijo, bueno, vamos a cortar, los 2 niños que están allá, vayan a comprar 10 bollos para cortar el ayuno de la iglesia. 10, volvieron 9. En el camino se perdió 1. Pero ¿sabe qué? Esas cosas uno aprende. Me sirvió a mí. Cuando yo estuve lejos de mi casa, busqué la iglesia. Y debía honrar a mis padres. Génesis capítulo 25. Capítulo 25, versículo 20. Y dice la palabra, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. 40 años tenía Isaac. Y dice el 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril. ¿Cuántos años tenía Isaac cuando se casó? 40. Y dice que su mujer era estéril. Y sabe que en la época, en la cultura de esa época, que una mujer sea estéril era complicado. El sistema, la cultura era muy agresiva con la mujer. No servía mucho a la mujer que no podía tener hijo. Y era despreciada, era considerada algo muy bajo. Pero sin embargo, aquí podemos ver otro acierto de Isaac, porque él no menospreció a su esposa. Y dice la palabra, oró Isaac a Jehová por su mujer. Oró por su esposa. Ese es otro acierto que debemos aprender de Isaac. Orar por nuestras esposas. Cuando no está bien, cuando tiene conflictos, miedos. Y acá Rebeca tenía un problema que era estéril. Y veo que Isaac no menospreció a su esposa, sin embargo oraba por ella. Esto provocaba en ella tristeza, dolor, decepción, desilusión. Tal vez por las noches él veía que ella lloraba y le digo, ¿qué te pasa? Es que no puedo darte un hijo. Yo creo que todas las mujeres que se casan quieren tener un hijo. Pero, sin embargo, él tuvo paciencia, la consoló. Y veo que ella no estaba bien por este asunto. Sin embargo, Isaac oró a Dios
¿Y qué dice la palabra? Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. ¿Qué quiere decir y lo aceptó Jehová? Escuchó la oración, contestó la oración. Ahora quiero que vean algo. En Génesis capítulo 25, versículo 26. Génesis 25, 26. Fíjense al final de este versículo. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio luz. ¿A los cuántos años se casó Isaac? 40. No, a los 60. A los 60 quedó embarazada Rebeca. ¿Cuántos años pasaron? 20 años orando. 20 años para que el Señor conteste la oración. 20 años creyendo que Dios va a obrar. Consolando a su esposa. 20 años donde él, Isaac, no bajó los brazos, sino continuó pidiendo a Dios por su esposa. ¿Cuántos matrimonios hay que no pueden tener hijos? Yo recuerdo que el pastor Miguel oró por varios matrimonios y los frutos andan corriendo por ahí ahora. ¿Sí? Y que no podían tener hijos, pero así es Dios. Dios es bueno. Entonces, Isaac no rechazó a su esposa, no la menospreció. ¿Saben que hay matrimonios que se separan cuando no pueden tener hijos? ¿Sí? Hay esposos que cuando la esposa no puede tener hijos, no las tratan bien, buscan otras mujeres, se olvidan de las promesas hechas en el altar, en las buenas, en las malas. ¿Ah? Muy bien, entonces el Señor contestó la oración de Isaac. Otro acierto de Isaac, la paciencia. Isaac fue un hombre paciente. Saben, en esa época las personas no se casaban muy grandes, eran todos jovencitos. Se casaban a la edad de 15 años, 16 años. La Virgen María se casó muy joven. Pero este hombre se casó a los 40 años. Yo puedo ver que este hombre aprendió algo de su padre. Su padre, Abraham, recibió una promesa de Dios. Vas a tener un hijo y que tu descendencia será tan grande como la arena del mar, las estrellas del cielo. Y de ese linaje vendrá el Salvador. Y esa promesa la tomó Abraham. Y cuando Abraham recibió esa promesa, ¿cuántos años tenía, sabe? 75 años. ¿Y cuándo nació Isaac? Cuando Abraham tenía casi 100 años. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham? 25 años. Y yo puedo ver acá, sin duda su padre le enseñó, tenés que esperar en el Señor. Tenés que tener paciencia, Él va a obrar. Él nos prometió, hay que creer. Créele a Dios. Y ahí puedo ver un hombre paciente. Puedo ver que un hombre de oración, muchos años. Yo me imagino un día que Abraham, me imagino yo, ¿no? Habrá salido con su hijo Isaac, le habrá enseñado cosas, le habrá dicho, sé paciente, no seas como yo.
Abraham le decía, yo he tenido un hijo fuera del matrimonio. Yo fui impaciente y ahí nació Ismael, aquel que te pegaba, él, aquel que no heredó la promesa, nació porque yo tuve un desliz. Yo no esperé, no fui paciente. Todo eso iba aprendiendo Isaac. Y veo acá en él un hombre paciente. Un hombre que no se apresuraba. Ese es otro acierto. Ahora, ¿por qué Dios tarda en responder muchas veces las oraciones? La palabra está aquí, dice que esperaron a Abraham 25 años. 25 años porque también Sara era estéril. Isaac 20 años. ¿Por qué a veces Dios se tarda en responder? Mire, yo anoté una serie de cosas para acrecentar nuestra fe, para que nosotros podamos decir, Señor, lejos de ti nada podemos hacer. Y esperar en Él. Esperar en Él. ¿Le estás pidiendo algo al Señor? No desmayes, síguele pidiendo. Síguele pidiendo. Otro punto, para formar nuestro carácter, Dios demora la respuesta para formarnos. Y uno de los rasgos es la paciencia. Y otro punto que puse es que Dios es soberano. Dios nos quiere enseñar que Él lo hace cuando quiera y en el mejor tiempo. En el mejor tiempo. Mire, hay personas que dicen, Señor, voy a orar este mes y espero tu respuesta. Eso no está bien, porque Dios lo va a hacer cuando Él quiera. Yo cometí ese error. Le pedí perdón al Señor porque no era mi tiempo. Yo le puse fecha, Señor. Cuando Él quiera, Él nos enseña que Él es soberano. Incluso hay libros que dicen 10 claves o 5 claves para que tú recibas la respuesta de Dios. Cuando Él quiera, Él es soberano. Nosotros tenemos que orar y va a llegar en el mejor tiempo. Él es Dios. Génesis capítulo 25, versículo 22. Oh, sí, Dios es generoso. Dios le mandó gemelos. No era uno, le mandó 2 a Isaac. Y dice la palabra, y los hijos luchaban dentro de ella. Ya se peleaban en la panza. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Saben, esta situación puso mal a Rebeca. Puso mal y ella no entendía, ¿qué pasa acá? Y veo que ella, eso la desanimó. Fíjense lo que dice la palabra. Y acá, ¿qué pasa? ¿Para qué vivo yo así? Mis hijos, tengo esta situación. Pero aquí puedo ver otro acierto. ¿Qué dice la palabra? Y fue a consultar a Dios. Hubo una situación, no entendía, o problemas, y otro acierto ahora de ella. ¿Qué hizo? Consultó a Dios. ¿Saben? En nuestras casas, en nuestro matrimonio, hay situaciones complicadas a veces. ¿Qué tenemos que hacer? Consultar a Dios. Buscar a Dios. ¿Saben? Los chicos pelean. ¿Sus hijos pelean?
No lo veo muy seguro. Los míos a veces se quieren matar. Sí pelean. Aquí había dos que eran consagrados desde el vientre de mamá, eran gemelitos y ya se estaban peleando. Los chicos pelean, son inquietos por naturaleza. Es más, por nuestra naturaleza caída, pelean desde pequeños. Ahora, ¿qué actitud tomamos nosotros frente a eso? ¿Nos ponemos mal, como Rebeca? ¿Saben? Hay hermanos que se pelean porque sus hijos se pelean. Una vez estaba Ezequiel, era chiquito. ¿Dónde está Ezequiel por acá? ¿Puedo contar? Y había otro nene peleando con él. Y claro, intervino la mamá y yo también me acerqué. Y el nene dice, me sacó la lengua. Y la madre dijo, las víboras sacan la lengua. Yo no dije nada, no vaya a hacer cosa que yo también ligue ahí. Así que vamos, Ezequiel. Pero nosotros somos padres grandes. ¿Qué actitud tomamos ante la pelea de los niños? ¿Nos ponemos mal? Hay peleas entre vecinos, entre familiares, entre hermanos, por la pelea de los niños. ¿Podemos aprender algo de esto? Sí, es natural. Ahora, no lo debemos permitir, es correcto. No debemos permitirlo. La Biblia habla mucho acerca de la corrección de los niños, el enseñarle autoridad, el enseñarle corrección, enseñarle respeto, el honrar a sus padres. Así que ese es otro acierto de ella, donde consultó a Dios, pero Dios acá le contestó. 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. No voy a entrar en esta profecía que le da el Señor a ella, pero yo quiero verlo en el entorno familiar. Estas cosas son normales. Nosotros como mayores tenemos que entenderlas, no permitirlas, pero tampoco ponernos mal. Muy bien. Capítulo 25, versículos 23 y 24, ya lo leímos. 25, 27. Perdón, a ver. Estamos. Ahí está, 24. 24 y 25. Y crecieron los niños, comenzaron a crecer. Usted sabe que alguien me dijo, ay, qué lindo los chicos cuando son pequeños, te da ganas de comerlos. Pero cuando son grandes, decís, ¿cómo no me los he comido? Dice. Y dice acá que los niños crecían. Y Esaú, ¿quién era? El primogénito. Él había salido primero del vientre de mamá. Dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Era alguien que era hábil para cazar. Era alguien que le gustaba salir al bosque, al campo. Le gustaba lo natural. Y dice, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas,
Yo creo que hemos saltado un versículo donde dice que Esaú era un hombre velludo. Era un hombre velludo y era pelirrojo. Era un hombre que la Biblia lo muestra como alguien rudo. Ahí está, ahí salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. El 26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al talón. El hermanito salió agarrado y fue llamado su nombre Jacob. Ahora miren esos nombres. Velludo se llamaba Esaú, y el otro, y Jacob quiere decir el que, a ver, yo lo tengo anotado acá, sostenido por el talón. Eso quiere decir Jacob. Qué nombre, ¿no? Le aseguro que a alguno de los que está aquí no le gusta su nombre o su segundo nombre. Son varios. Ahora, estos niños crecieron y uno fue diestro para la caza, era hábil. Pero el otro, a ver, Jacob, vamos a cazar. No, déjame que tengo que pasar el plumero. No, tengo que pintar un cuadro. Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. ¿Saben qué veo acá? Eran diferentes. A pesar de ser gemelos, eran diferentes. ¿Saben? Yo tengo unas gemelitas, Victoria y Priscila. Ustedes ven, son muy parecidas. A veces me confundo. Sí, a veces me confundo. Cuando están de perfil, son muy parecidas, pero ¿saben? Son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Su voz es diferente, los gustos es diferente, son diferentes en sus pensamientos, todo es diferente. Ahora, dice la palabra del Señor, 25-28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Primer error de sus padres. ¿Saben? Podés ser un hombre temeroso de Dios, podés ser un buen marido, podés ser alguien de oración, pero podés ser un mal padre. Y sabe que el papá le gustaba Esaú porque le cazaba y le hacía buenos guisos. Cazaba y le hacía una buena carne a la parrilla. Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Claro, él estaba en la casa, le pasaba la aspiradora, todo. Había más afinidad el papá con uno de los hijos y la mamá con el otro. Había preferencias. ¿Cómo es usted? ¿Podemos aprender algo de acá? ¿Hay preferencia? ¿Hacemos preferencia a nuestros hijos? Pero ¿cómo no estudiar como tu hermano no se lleva ninguna? Vos te llevas toda. Comparamos. Pero ¿por qué no tendés así la cama como hace tu hermano? Hacemos preferencias, ¿saben? ¿Hay alguien de aquí que fue consentido en su casa? Gracias por su sinceridad. Ahora al revés, ¿hay alguien aquí que hubo un consentido en la casa, pero él fue de los rechazaditos? También hay.
¿saben? En los dos hubo daño, en el consentido y en el rechazado. Y a veces los padres cometemos ese error. Cometemos esos errores. A veces el papá quiere esperar el primero, el varón. No, tiene que salir varón el primero. Vamos a ir a la cancha de San Martín. No, lo tengo que llevar a pescar, tiene que ser varón. Y sale la nena. Y empiezan los problemas, ¿saben? Hay nenas que se visten como varón. O los padres los visten así. Y al revés también. Entonces, no debemos tener favoritos en nuestros hijos. Deben tener los mismos parámetros de disciplina y amor. Debemos amar a nuestros hijos de la misma manera, con la misma intensidad. Así debe ser. Aprendamos de este error de esta pareja. Pero ¿saben? Esto no quedó acá. Este favoritismo llegó muy lejos. Saben que en un momento, a ver, vamos a leer Génesis 27, desde el 1, capítulo 1, dice, escuche esto, aconteció que cuando 27:1, ahí está. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, quedó ciego, Isaac llamó al mayor, a Esaú, a su preferido, a su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí, papá. ¿Ah? Y le dijo, he aquí, yo soy viejo, y yo sé el día de mi muerte, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sale al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Se ve la preferencia, ¿no? Y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ahí estaba, el papá tenía preparada la bendición para el mayor. ¿Qué más? Ahora, lo vamos a contar. ¿Saben qué hizo la mamá? ¿Saben qué hizo Rebeca? ¿Sabía esto? ¿Escuchó? Dijo, vení Jacob, deja los platos, vení. Vos vas a hacer lo que yo te diga. Vas a ponerte una piel de animal para que tu padre crea que sos Esaú. Él te va a tocar y va a ver que sos velludo y va a creer que sos Esaú y él te va a dar la primogenitura a ti. Y Jacob obedeció, fue, el padre dudó un poco, no veía, y recibió la primogenitura el menor, como lo profetizó el Señor. Pero no era la forma. Ahora, cuando se enteró Esaú, ¿qué dijo? Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob.
¿por qué esto es consecuencia de qué? Del favoritismo de sus padres. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Nosotros tomamos decisiones en la familia que tienen consecuencias. ¿Y aquí qué podemos aprender? Mire que hubo favoritismo, hubo distinción entre un hijo y otro. Y sabe que Jacob se fue lejos. Jacob huyó de su hermano. Y pasaron muchos años sin verse. Muchos años sin poder compartir entre hermanos. Después volvió Jacob con muchos hijos. Se abrazaron, hubo perdón, pero ¿y todo el tiempo perdido? ¿Cuántos asados se perdieron juntos? ¿Cuánto tiempo perdieron de hablarse? Pensando, mi hermano me quiere seguir matándome. No sé, pero pasaron muchos años a consecuencia de las acciones de sus padres. Cometemos errores. Cometemos muchos errores como papás y tienen consecuencia. Yo conocí a un pastor, trabajaba mucho en la iglesia y había un joven que trabajaba a la par de él, muy fuerte, muy fiel el joven, pero ¿saben qué? Le prestaba más atención al joven que a su hijo. Y su hijo tenía celos de ese joven. Y el padre no lo veía. Y el hijo lo expresaba de muchas formas. Con su rebeldía lo expresaba. Pero el papá dedicaba más tiempo al joven que trabajaba en la obra. Cometemos errores aún como líderes, pastores en la iglesia. Muy bien. Génesis capítulo 37. Escuche esto. Ahora aquí está Jacob como papá. Me adelanté un poquito. Aquí Jacob tenía muchos hijos. Y dice, Israel es Jacob. Dios le cambió el nombre. Y ahora se llama Israel. Y amaba Jacob, o Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Ven que acá también Jacob hizo diferencia con sus hijos? Y dice que amaba más a José que a todos sus hijos, y le hizo una túnica. Antes los reyes hacían túnicas a sus hijos, a los herederos. Y acá José no era el mayor, pero sin embargo Jacob le hizo una túnica de muchos colores. ¿Y qué pasó? ¿Qué provocó esto? Versículo 4. Escuche esto, mi hermano, aprendamos de la palabra. Y dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos aborrecían a José. No podían hablarle bien. Eran ásperos. ¿Por qué? Porque su papá amaba más a José que a ellos. Estamos hablando de la familia. Esto es importante. Tenés varios hijos, es igual para todos. Había una rivalidad entre ellos, bueno, ¿qué continuó? ¿Qué pasó?
Los hijos agarraron a José un día, lo pusieron a un pozo, lo metieron a un pozo, le dieron una golpiza, agarraron esa túnica de colores, la ensuciaron con sangre de algún animal y le vinieron a decir al papá: mira, aquí está la túnica de José, tu hijo, parece que se lo come un animal, así de frío. Alguno debe ser que se lo comió. Imagínense el papá. José fue vendido a Egipto. Otra vez hablaremos de esa historia, pero ¿cuál fue la raíz del problema entre los hermanos? Hubo una diferencia, hizo el papá con los hijos. Los niños reflejan la educación de la casa, reflejan cómo son los padres. Ustedes saben que mi hijo, a ver, lo tomo de punto de Ezequiel porque está acá. Ezequiel salió el año pasado de la primaria y tenía que entrar a la secundaria. Y yo tuve una formación técnica siempre. Y yo dije, Ezequiel va a la escuela técnica. Doble turno, doble jornada, taller. Así lo veía, le soy sincero. Y mi esposa me miraba. Era lo que yo conocía y para mí eso tenía que ser mi hijo. Ahora le preguntemos a Ezequiel, ¿qué quiere ser Ezequiel? Quiero jugar al fútbol. ¿Qué? Ezequiel, bueno, quiere jugar al fútbol de Atlético, pero digo yo, por encima de Atlético, no. Qué barrio, bueno. A ver, parece gracioso, ¿no? Pero un año estuve pensando eso. No porque vaya a jugar a Atlético, sino porque no me entraba mucho en la cabeza que no haga algo técnico. Usted dirá, qué tonto, pero me costó. ¿Por qué tenía que ser algo que yo quería? Oramos, ¿saben qué? Busqué consejo, hablé con un par de hermanos, cómo es esto, cómo es aquello. Bueno, hoy va a una escuela que tiene, va a la mañana y puede jugar a la tarde, así que no hay problema. Pero, ¿sabe? Dios puso paz en mi corazón, porque había un conflicto, porque no era lo que yo quiero. ¿Saben qué? No todos somos iguales. Los que tenemos varios hijos, no todos son iguales. No podemos compararlos. Si viene uno y te dice, papá, mis hermanos son arquitectos, pero yo quiero estudiar música. ¿Qué? ¿Sí? No son iguales. Son diferentes. Veamos a Jacob y Esaú. Eran diferentes, no los tratemos iguales. Aprendamos esto también. Ahora, ¿qué error veo en esta pareja ahora? No hubo comunicación entre ellos. Ese fue un error. No hablaron entre ellos. Cada uno tenía su preferido y pasó la situación que pasó. Pero había preferidos. Muy bien. Recuerden, mis hermanos, nuestros hijos no son iguales. ¿Qué podemos aprender? Necesitamos sabiduría de Dios para nuestro matrimonio, para nuestro hogar. Necesitamos la sabiduría del Señor para no equivocarnos. Nuestros hijos ven nuestras actitudes buenas y malas.
seamos sabios como padres. Seamos mediadores cuando haya conflicto y no seamos la causa del conflicto. Enseñemos a nuestros hijos a amar a Dios y que se amen entre ellos. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos porque en tu palabra podemos aprender de los aciertos de estas personas, de esta familia, de este matrimonio, y podemos aprender de sus errores. Muchos de los que estamos acá tenemos la oportunidad de corregir errores. Tal vez otros no, porque ya es tarde, pero Dios puede obrar. Pero aquellos que tenemos la oportunidad, entendamos que el enemigo, Satanás, ha venido a hurtar, a robar y a destruir la familia. Pero dice Jesús, yo he venido para deshacer las obras de Satanás. Mis hermanos, muchos de ustedes vienen de familias difíciles, diferentes, vienen de familias destruidas, con un solo papá, una sola mamá, sin padres, abandonados, consentidos. Pero aquí estamos, delante del Señor, que cambia las vidas, sana los corazones y nos hace una nueva persona. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.